Sí, doctora, muy bien. Muy bien. Pues en sí, bueno, ustedes deben de saber que ya, bueno, el cáncer, o para la formación como tal de un tumor, la célula debe adquirir diferentes capacidades biológicas para poderse formar en nuestro organismo, porque nuestro cuerpo finalmente tiene mecanismos que nos defienden contra esta enfermedad, pero las células pueden adquirir ciertas capacidades biológicas por medio de mutaciones, que ahorita vamos a hablar qué tipo de mutaciones, las cuales incluyen, como pueden ver en la imagen, esta es una imagen muy famosa de un artículo que justo explica la carcinogénesis, en donde vemos que las células pues tienen que tener capacidades para, o señalización más bien como de proliferación, que esto les permite finalmente multiplicarse, crecer, crecimientos que justo evaden genes supresores de tumores, tienen que ser también resistentes a la muerte, adquieren capacidad de alguna manera como inmortales, tienen que inducir a la angiogénesis porque de algo se tienen que nutrir y también adquieren la capacidad de tanto invadir como de hacer metástasis. Y todas estas capacidades que adquiere pues causan de alguna manera una inestabilidad genómica y muchas otras mutaciones que se van adquiriendo que hacen que pues la célula finalmente salga del control por completo de lo que nuestro organismo normalmente trata de hacer con estas células. Eh, en general, pues la mayoría de los cánceres se generan por efecto de alteraciones genéticas a nivel somático. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero recuerden que hay diferentes tipos de mutaciones. Las somáticas son aquellas que son adquiridas, es decir, no nacimos con estas alteraciones genéticas, pero en algunos sitios de nuestro cuerpo se van adquiriendo este tipo de mutaciones. Y estas pueden ser puntuales, pueden ser alteraciones en el número de copias o modificaciones epigenéticas. Y los dos grandes grupos de genes que se involucran en el cáncer son los oncogenes, que hoy en día se conocen más de 80, y los genes supresores de tumores, que hay más de 50 de estos, e incluso hasta ahora se han descrito 16 que pueden tener ambas actividades. Estos genes, tanto los oncogenes como los genes supresores de tumores, pues son genes que se encuentran en todas las células normales de nuestro cuerpo y codifican para proteínas que van a intervenir en diferentes procesos celulares que tienen que ver con la proliferación, la apoptosis y el crecimiento celular. Y en las células tumorales, estos genes se adquieren ciertas modificaciones, es decir, mutaciones, pues su expresión se va a ver desregulada o fuera de control y esto va a ser lo que permite que una célula pueda llegar a formar un tumor como tal. Esto es súper importante para hablar de cáncer hereditario. Las mutaciones somáticas, como ya les dije, pues son mutaciones adquiridas, es decir, no nacemos con ellas y se originan en una parte específica en nuestro cuerpo. La gran mayoría de los casos de cáncer, que más en sí, o en términos generales, el 90% del cáncer es algo esporádico, es decir, un riesgo que tenemos todos nosotros, pues sí, esos tumores que se van a formar en nuestro organismo tienen muchas mutaciones, pero todas ellas son adquiridas, a gran diferencia de cuando hablamos de un cáncer hereditario. Esto significa que ya nacemos con una variante patogénica en alguno de los genes que nos pueden causar algún tipo de síndrome de cáncer hereditario y esta variante patogénica se encuentra en todas las células del cuerpo. Por eso les puse este dibujo en la mujer que ven solamente como eh, unas figuras de color verde, por ejemplo, es una mujer con cáncer de mama esporádico, es decir, todas las mutaciones que tiene ese tumor solamente se encuentran en el tumor y no en el resto de las células del cuerpo, a diferencia de la figura que les puse en un varón, que son figuras rojas, que todas las células de su cuerpo tienen una mutación porque ya nació con ella. Y ahí es cuando hablamos de un cáncer hereditario, cuando nacemos con estas variantes patogénicas que nos dan mayor riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y justamente esto, bueno, lo describió o empezó toda esta teoría que llamamos teoría de Knudson, que es la teoría del doble golpe, que tiene que ver con estas variaciones o variantes patogénicas con las cuales nacemos. El primer golpe decimos que es justo ya esa variante con la cual ya desde el nacimiento la tenemos, nos hace de alguna forma pues sí tener mayor riesgo para desarrollar cáncer. Y el segundo golpe, es decir, cuando se pierde el segundo alelo de ese gen particular, es cuando podemos desarrollar este tipo de cáncer. A diferencia de cuando hablamos de un cáncer esporádico, en donde
mutaciones de ambos alelos de un gen en particular, pues se dan a lo largo de la vida. Y esto hace que de alguna forma pues los cánceres se puedan presentar en edades más tardías que cuando hablamos de un cáncer hereditario. Esta teoría de Knudson, que se basó en la observación de 48 casos, que se los pongo aquí en esta imagen, eh, que justamente fueron casos de pacientes con retinoblastoma que se atendieron en el MD Anderson, que es una institución muy importante en Estados Unidos de cáncer, de 1944 a 1969. Y justamente Knudson fue quien notó una gran diferencia en los pacientes que presentaban retinoblastoma, porque se dio cuenta que había pacientes que tenían retinoblastoma en un solo ojo y había otros que tenían retinoblastoma bilateral. Y aquellos que tenían retinoblastoma bilateral normalmente tenían antecedentes de cáncer en la familia, eran tumores multifocales, la edad de inicio era mucho más temprana que en aquellos que tenían solamente un tumor en un solo ojo. Y entonces, bueno, los casos hereditarios justamente vio que tenían estas presentaciones y a partir de aquí fue que se desarrolló esta teoría que justamente pues ya nacemos, en este caso de hablando del retinoblastoma, pues con una variante genética, una mutación en el gen RB que nos da cierta predisposición a cáncer y los niños al perder el segundo alelo de RB, que pues finalmente lo tenían en teoría bien al nacimiento, era cuando desarrollaban cáncer y estos pacientes que tenían ya esta alteración hereditaria, pues fueron los que presentaban el diagnóstico más temprano. Y la verdad es que la gran mayoría de los casos de síndrome de cáncer hereditario se pueden explicar por esta teoría. Los pacientes ya nacen con una variante patogénica en un alelo de un gen en particular y a lo largo de la vida, al perder el segundo alelo, que era el que estaba, era el alelo silvestre, por así decirlo, es decir, el alelo que no tenía ninguna variante patogénica, al perder este segundo alelo, pues es cuando pueden presentar algún tipo de cáncer. La gran mayoría de los síndromes de cáncer hereditario tienen un patrón de herencia autosómico dominante, es decir, mamá o papá son portadores de un alelo mutado y al momento de tener hijos, cada vez que tienen un embarazo, pues hay un 50% de riesgo de que el hijo herede ese alelo mutado o 50% de riesgo de que no se herede. Y esto se repite en cada generación. Sí hay algunos casos de mutaciones que llamamos de novo, es decir, que ni mamá ni papá son portadores de esta variante patogénica y que por primera vez se puede presentar en nuestros pacientes, pero a partir de nuestros pacientes pues empieza este tipo de herencia autosómica dominante. En sí, la consulta de primera vez en oncogenética pues no es muy diferente a lo que normalmente hacemos en cualquier consultorio, ¿no? O sea, tenemos que hacer una historia clínica completa, tenemos que hacer una exploración física, esta también es súper importante, porque algunos síndromes de cáncer hereditario, aquí de hecho les puse unas imágenes, pueden presentar algunos datos clínicos que nos pueden ayudar a tener ya una impresión diagnóstica. Por ejemplo, en esta imagen, si se dan cuenta, se ven unas manchas que son como violáceas en la mucosa oral, en los labios, en las palmas y en las plantas de los pies de un paciente. Y estas manchas pueden o son muy características de un síndrome que llamamos Peutz-Jeghers, que en los cuales tienen mayor riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, como son cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer intestinal, y simplemente con exploración física ya desde ese momento pues podemos en algunas ocasiones ya tener algún diagnóstico que nos va finalmente a ayudar a ver qué tipo de estudio molecular vamos a hacer para confirmar nuestro diagnóstico y a partir de ahí ver qué seguimiento hay que tener con nuestros pacientes. Algo de nuestra consulta, que esto es en genética en general, que nos diferencia de las otras consultas médicas, pues es la elaboración de un árbol genealógico. Normalmente lo hacemos de 3 generaciones y en particular para oncogenética lo que tiene mayor peso en esta elaboración de árbol genealógico, pues tiene que ver con los antecedentes que ha habido de cáncer en la familia. Saber qué tipos de cáncer hay, saber a qué edad se hicieron estos diagnósticos, y para esto, pues sí, normalmente solicitamos que nos traigan ya sea un reporte de patología, un resumen clínico en donde podamos definir con certeza qué tipo de tumores se ha presentado en la familia, porque esto también finalmente nos ayudará a tener una impresión diagnóstica. Se han hecho muchas revisiones en cuanto a qué tanto saben los familiares, por ejemplo, de los antecedentes de cáncer,
Y la verdad es que en general, más o menos se estima que el 70% de la familia conoce de antecedentes familiares y menos de la mitad en realidad sabe la edad al momento del diagnóstico de ese cáncer que se ha presentado en la familia. Y esto para nosotros es muy importante porque, como les mencionaba anteriormente, pues en el cáncer hereditario, normalmente la edad es mucho antes de lo que esperamos para el riesgo de la población en general. Por ejemplo, el cáncer de mama. Normalmente esperamos que aparezcan mujeres después de los 50 años. Entonces, si vemos una mujer que tuvo un cáncer de mama a los 20, a los 30, pues es una edad mucho más temprana de lo que esperaríamos para ese tipo de diagnóstico y ese es un criterio que nos hace sospechar que efectivamente pueda ser de origen hereditario. Una vez que hacemos toda esta valoración o este asesoramiento de primera vez, vamos a poder clasificar o estratificar a los pacientes en tres grandes grupos. En el caso del esporádico, que pues es la gran mayoría de las veces, es normalmente hasta el 80% de los casos, pues es cuando decimos que se trata de algo multifactorial, es decir, a lo largo de nuestra vida acumulamos muchos factores de riesgo que finalmente pueden desencadenar la formación de un tipo de cáncer. Y aquí vemos que las edades pues corresponden al riesgo de la población general, puede haber algunos incluso factores de riesgo asociados que podamos identificar y este tipo de cáncer esporádico, pues en realidad ya no es necesario ofrecer ningún estudio de genética ni tampoco ofrecer ningún seguimiento por nosotros. Hay un 20% que decimos que se trata de un cáncer familiar. Esto es súper importante diferenciar el familiar del hereditario, porque hay muchos artículos que incluso lo manejan como si fueran sinónimos. Pero en el familiar, a pesar de que sí puede haber dos o más individuos con cáncer, en el árbol genealógico no logramos identificar un patrón de herencia como tal mendeliano, como lo vamos a ver en el hereditario. La edad igual al momento del diagnóstico pues es lo esperado para el riesgo de la población y también podemos asociar algunas etiologías ambientales relacionadas al tipo de tumor que se están presentando. Por ejemplo, un cáncer cervicouterino en una mujer que ha tenido infección por virus del papiloma humano. Entonces, ahí también pues no es necesario realizar algún tipo de estudio molecular y el seguimiento pues tiene que ser en base al antecedente que ha tenido el paciente. Y el hereditario, que es lo que hoy finalmente vamos a platicar más, pues es más o menos entre el 5 y el 10% de los casos. Aquí sí, en el árbol genealógico vamos a ver un claro patrón de herencia mendeliano, que normalmente les decía yo que la herencia es autosómica dominante, entonces hay hombres y mujeres afectados, se ven justo 3 generaciones con diagnósticos de cáncer y las edades de presentación pues suelen ser tempranas. Estos pacientes son justamente a los que les vamos a poder ofrecer algún estudio molecular para confirmar nuestra sospecha y de acuerdo a ese resultado, pues ya veremos qué tipo de seguimiento vamos a tener porque estos pacientes pues tienen mayor riesgo de desarrollar un segundo o hasta un tercer tumor primario. Aquí les pongo algunos ejemplos, por ejemplo, los árboles genealógicos. Este es un caso de un cáncer esporádico, ¿no? Vemos, es un árbol genealógico de 3 generaciones y de 4 generaciones, perdón, y vemos una mujer que tiene cáncer de endometrio, que el diagnóstico fue a los 60 años y actualmente tiene 66 años. Y en su familia, en realidad, pues nadie más ha presentado ningún otro diagnóstico de cáncer. Y si a esto le sumamos que la mujer tiene un importante sobrepeso o incluso obesidad, que este es un factor de riesgo muy relacionado con el cáncer de endometrio, pues no nos queda la duda de que se trata de algo esporádico, es decir, fue algo multifactorial y no requiere ella tener ningún seguimiento de genética y mucho menos realizarse una prueba molecular. Aquí les puse un ejemplo de un caso familiar. Igual es un árbol genealógico de 4 generaciones. Nuestro propósito, recuerden que siempre lo marcamos con una flechita, es una mujer que tiene un cáncer cervicouterino, que el diagnóstico fue a los 50 años y actualmente tiene 52. Ella sabíamos que como antecedente tenía una infección por virus del papiloma humano y aquí podemos ver una etiología pues muy clara sobre el tipo de cáncer que ella presentó. Y sí tiene antecedentes familiares, su mamá presentó cáncer de mama a los 54 años, que pues fue una edad ya bastante esperada para la población en general. En la familia de mamá no hay nadie más que haya presentado algún otro tipo de cáncer. Y el papá presentó cáncer pulmonar, pero él tenía antecedentes de un tabaquismo crónico. Entonces, nuevamente vemos que hay una etiología que se asocia con estos diagnósticos. Entonces, en este caso, pues tampoco es necesario ofrecer alguna prueba genética. Y este es un ejemplo de un cáncer hereditario. Estos son los que nosotros normalmente vemos en la clínica de cáncer hereditario.
Es un árbol genealógico de 6 generaciones. Aquí, bueno, se hizo más grande de 3 porque había más antecedentes de cáncer en la familia. Nuestro propósito es un varón, está marcado con una flechita, está en la 4ª generación. Él es un varón que tuvo primero cáncer de próstata y después cáncer de mama. El cáncer de mama es un cáncer poco frecuente en varones y esto desde un principio nos tiene que haber hecho sospechar de un diagnóstico de algo hereditario. Tiene una hermana que tuvo cáncer de mama a los 58 años, la edad igual no es temprana, pero tuvo una hija que tuvo un cáncer de mama a los 27 años. Un hermano con cáncer de próstata a los 64, su papá presentó también cáncer de próstata, tiene un tío paterno con probable cáncer de próstata, la abuelita presentó cáncer de mama y también fue relativamente joven, a los 49, y tiene una prima que aunque no es es ya una prima segunda, pero también presentó cáncer de mama a una edad temprana. Entonces, este es un árbol genealógico típicamente de un cáncer hereditario. Y esto nos lleva justo a la siguiente diapositiva, que esta diapositiva yo creo que es de las más importantes de toda la presentación. Ustedes van a ser médicos de primer contacto y aunque se dediquen a diferentes cosas, diferentes especialidades, pues finalmente tienen que tener algunos de estos criterios en mente para sospechar si les llegara un paciente con cáncer y saber si lo tienen que referir a un médico genetista. El diagnóstico de cáncer a edad temprana, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, esto es un dato muy importante. 2 o más tumores primarios en un mismo individuo o tumores bilaterales, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama bilateral, un varón con cáncer renal bilateral, una mujer que haya tenido cáncer de mama y después cáncer de ovario. Estos son datos que tienen que hacerlo sospechar de algo hereditario. O si en la familia, como vimos en la diapositiva anterior, hay 2 o más familiares con cáncer, que puede ser el mismo tipo de cáncer que tenga su paciente o diferente. Pero finalmente esto es algo que tiene que llamar nuestra atención. Tumores poco frecuentes, como les decía, el cáncer de mama en varones es tan poco frecuente que todos los varones con cáncer de mama deben de ser referidos al genetista para saber si fue o no fue de origen hereditario. Cáncer medular de tiroides, también todos deben de ser referidos al médico genetista. Hay algunos grupos étnicos que tienen mayor riesgo de ser portadores de algunas variantes patogénicas. Por ejemplo, los judíos ashkenazi normalmente son muy utilizados como ejemplo en este rubro porque en ellos, los que son muy ortodoxos, normalmente tienden a casarse solo entre ellos mismos y esto ha permitido que haya ciertas variantes patogénicas o ciertas mutaciones que sean más frecuentes en su población que en otras. Por ejemplo, en ellos, las variantes patogénicas en BRCA1 y BRCA2 son mucho más frecuentes que en otras poblaciones e incluso tiene 3 mutaciones que llamamos fundadoras, es decir, que son las que más se encuentran en ellos, que pues cuando si vemos, por ejemplo, algún paciente que tenga ancestría judía, de primera instancia vamos a buscar esas 3 variantes patogénicas que sabemos que en ellos son mucho más frecuentes antes de hacerle una secuenciación completa de BRCA1 y de BRCA2. Entonces, esto también nos puede ayudar incluso a sospechar que pueda ser algo hereditario, nos puede facilitar un poco en saber qué tipo de prueba molecular podemos solicitar de primera instancia. El diagnóstico histológico también es muy frecuente. El cáncer de mama triple negativo en mujeres menores de 60 años hace que en automático tengan que tener una valoración por un médico genetista, aunque no tengan antecedentes de cáncer en la familia. Igualmente, hoy en día el cáncer de ovario, también todos los pacientes con cáncer de ovario deben de tener una valoración por genética, porque sabemos que hasta el 25% de los casos, en particular en ovario, pueden ser de origen hereditario. Entonces ya hoy en día hay algunos tipos de cáncer que solo por el hecho de presentarlos ameritan que los envíen a una valoración por genética. En sí, esta tabla es un artículo muy reciente que me gustó porque viene, por ejemplo, por cada tipo de cáncer, qué criterios hay que tomar en cuenta para mandarlos o referirlos a algún médico genetista y poderles ofrecer alguna prueba molecular. Muchos de estos ya se los englobé en la presentación previa, pero por ejemplo, viene aquí también el retinoblastoma, que todos los pacientes deben de ser valorados por médico genetista, los tumores adrenocorticales, que estos usualmente son más frecuentes, mucho más frecuentes en niños, todos deberían de ser valorados por genética, los feocromocitomas o los paragangliomas, también la indicación es que pasen por genética porque pueden estar asociados a diferentes síndromes de cáncer hereditario.
Entonces, esta tablita también me pareció bastante buena porque resume también estos criterios y nos ayuda de acuerdo al tipo de tumor que presentan nuestros pacientes. Actualmente se han descrito muchos síndromes de cáncer hereditario y sabemos o tenemos ya identificados muchos de los genes que causan estos síndromes de cáncer hereditario. Aquí les puse solamente a modo de ejemplo, porque no podemos hablar de todos, algunos de estos genes que nos dan diferentes tipos de cáncer hereditario. Unos genes son de alta penetrancia, otros de moderada penetrancia, otros de baja incluso, pero ya por lo menos los que vienen en estas tablas pues son los que más o menos tenemos ya conocidos o identificados y que sabemos a qué tipo de riesgos se pueden presentar. Quise darles un poco de clínica también, porque pues finalmente esto es algo que podrían ver en algún momento en su consulta. Les puse 3 ejemplos, vamos a ver si nos da tiempo de dar todos, pero este síndrome de cáncer de mama ovario hereditario es el más importante porque es el que más frecuentemente pueden encontrar en su práctica, es lo que más vemos nosotros. Yo creo que en el INCAN, nuestra consulta en la clínica de cáncer hereditario, el 90% de los casos es por cáncer de mama. Entonces, y usualmente, pues sí, ya hacemos el diagnóstico de un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. En sí sabemos que el cáncer de mama, hasta el 10% de los casos puede ser de origen hereditario, 20% lo podríamos manejar como un familiar y 70% esporádico. Y lo que les decía de ovario es de los tumores que más se asocian con cuestiones hereditarias, del 20% e incluso en nosotros los mexicanos se ha visto que hasta el 30% del cáncer de ovario puede ser de origen hereditario. La gran mayoría de las veces se debe justamente a variantes patogénicas en BRCA1 y BRCA2. Este síndrome es el más frecuente, yo creo que de los más estudiados y de los que más tenemos información, causado por variantes patogénicas en el gen BRCA1 y BRCA2. Y algo que les mencionaba en unas diapositivas anteriores es que, por ejemplo, en los judíos se había visto que presentaban 3 mutaciones fundadoras de estos genes, es decir, que eran las mutaciones que más presentaban ellos en BRCA1 y en BRCA2. En nosotros, en mexicanos, se ha visto que en el gen BRCA1 hay una deleción del exón 9 al 12 que se presenta en casi el 30% de nuestras pacientes. De hecho, ya nosotros en el INCAN, todas las pacientes que entran con sospecha de mama ovario hereditario, como primer estudio les hacemos el tamizaje de la deleción 912. Si no lo tienen, entonces ya podemos hacer la secuenciación completa de BRCA1 y BRCA2, pero si lo tienen, ya tenemos un diagnóstico y aparte es una prueba mucho más económica que hacer la secuenciación de ambos genes y la búsqueda de rearreglos grandes mediante MLPA. Pero sí, esta mutación ya sabemos que sí es fundadora en la población mexicana. Por algunos estudios que se hicieron de genética de población, hemos visto que se originó en el sureste de nuestro país, probablemente en Puebla, y por eso es muy frecuente que de las personas que llegan al INCAN, pues sí podamos encontrar esta variante patogénica. Por ejemplo, en el norte del país es mucho más difícil que la puedan obtener porque pues es difícil que las personas, de acuerdo a la migración, pues haya llegado esta variante hasta el norte. Pero sí en el sureste del país es muy frecuente y ya tenemos varias publicaciones al respecto de la lesión 9.2. BRCA1 y BRCA2 son genes que participan en una vía muy importante de reparación, que es la reparación, bueno, justo la recombinación homóloga de la ruptura de doble cadena del DNA. Y algunos de los genes, que, bueno, las proteínas que participan en esta vía, pueden ver, por ejemplo, arriba de BRCA2, PALB2, que estos de alguna manera funcionan como compañeros, y PALB2 no está, BRCA2 no puede funcionar. Está RAD51, RAD51C, RAD51D, ATM, CHEK2, P53, FANCA, que son genes que finalmente hemos visto que también nos pueden dar mayor riesgo tanto para cáncer de mama como de ovario. Este, sabemos que ya de las variantes patogénicas de BRCA1 y BRCA2, pues dependiendo de cuál sea la variante patogénica, sabemos que los riesgos pueden ser distintos. Por ejemplo, de BRCA1, el riesgo para cáncer de mama
es hasta del 85%, y esto si lo comparan con el riesgo de la población en general, pues es mucho más alto. Y esa es la importancia de saber si tenemos o no un paciente que tiene un cáncer hereditario, porque sus riesgos van a ser muy diferentes al de la población en general, y por lo tanto, su seguimiento, su vigilancia tiene que ser distinta a cuando es un cáncer esporádico. Los varones con variantes patogénicas en BRCA1 pueden tener hasta un 4% de riesgo para cáncer de mama. Es mucho más frecuente el cáncer de mama en varones, hasta un 8%, comparado con el menos de 1% que tienen en la población en general. Para ovario, los pacientes que son portadoras de BRCA1 tienen hasta 46 o incluso 50% de riesgo para ovario, que es un poquito menor que para BRCA2, que es hasta del 30%. De próstata, también es mucho más frecuente el riesgo para aquellos que tienen variantes patogénicas en BRCA2. Igualmente, páncreas tienen mayor riesgo en aquellos que son portadores de BRCA2, y de melanoma también se estima que sea mayor en cuanto a los pacientes portadores de BRCA2 que de BRCA1. Y bueno, aquí lo que quiero que vean justo es la gran diferencia de riesgos que tiene la población en general contra los que son portadores de estas variantes patogénicas. Existen muchas guías que nos ayudan a darle seguimiento a estos pacientes. La guía que nosotros más utilizamos es esta, la del NCCN, porque es una guía que constantemente se está actualizando. De hecho, ahorita ya les puse la versión 2021.2 porque es la que acaba de salir. Normalmente ya para varios de los síndromes de cáncer hereditario, pues ya tenemos esta guía que nos ayuda a ver qué tipo de seguimiento o vigilancia van a tener nuestros pacientes. Para el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario, pues lo principal se concentra obviamente en mama y ovario, ¿no? En donde se recomienda que se haga la autoexploración de mama a partir de los 18 años, que tengan ya un seguimiento con un médico a partir de los 25 años, y que este seguimiento sea cada 6 meses o cada 12 meses. Y los estudios de imagen, el más recomendado es la resonancia magnética de mama, pero sabemos que no en todos los lugares lo tienen, y si no se cuenta con este estudio, se puede hacer una mastografía anual, que esto debe de iniciar a los 25 años, pero si en la familia ha habido algún diagnóstico más joven, por ejemplo, que se haya diagnosticado a alguien a los 22, debemos de empezar antes de los 22 a hacer este tipo de seguimiento, porque puede haber fenómeno de anticipación, es decir, que de las siguientes generaciones puedan presentar este diagnóstico a una edad más temprana. Resonancia magnética o mastografía, pues se recomienda que se haga a lo largo de la vida de nuestros pacientes. En cuanto a ovario, aunque la evidencia no es muy clara, pero lo que tenemos y lo que hacemos es pedir ultrasonidos transvaginales junto con un marcador tumoral, que es el CA125. Esto normalmente lo recomiendan que se haga cada año y que se inicie a partir de los 30 años. Y en varones, bueno, la autoexploración también se recomienda a partir de los 35 años. Es importante también que ellos acudan una vez al año a revisión para que un médico pueda explorarlos. Y esto es algo reciente que justo se publicó en esta versión de la guía, que ya debemos de considerar mastografía anual en varones, sobre todo los que tengan ginecomastia. Y esto a partir de los 50 años, o si tenemos un varón en la familia que haya sido diagnosticado antes de esta edad, tenemos que iniciar la vigilancia 10 años antes. Entonces, ya esto también es algo, se han publicado de hecho varios artículos al respecto de qué tan efectivo es hacer mastografías en varones, obviamente que tengan alto riesgo para cáncer, principalmente que tengan este tipo de variantes patogénicas en BRCA1 y BRCA2, y pues sí, la recomendación, aunque todavía es a consideración del médico, sí ya varios autores están recomendando que se incluya como parte de la vigilancia de los varones. Y otra cuestión importante, pues tiene que ver con la medición del antígeno prostático a partir de los 40 años, sobre todo en aquellos pacientes que son portadores de una variante patogénica en BRCA2. Yo les decía también que estos pacientes pueden tener riesgo para cáncer de páncreas. También esto es algo relativamente reciente, porque un tamizaje como tal para páncreas no está todavía recomendado, no hay suficiente evidencia de qué tan útil puede ser, pero bueno, las recomendaciones actuales es que se podría hacer una colangiopancreatografía por resonancia magnética, que pues igual es un estudio costoso y que no se encuentra disponible en todos lados,
en aquellos pacientes que tienen variantes patogénicas en algunos de estos genes que les puse, en donde se incluye BRCA1 y BRCA2, si en la familia ha habido antecedentes de páncreas, ¿no? Normalmente nosotros en la clínica, si en la familia no ha habido antecedentes de páncreas, por ejemplo, en alguien que tenga mama ovario hereditario, pues no les hacemos un tamizaje como de rutina para páncreas. Si tienen antecedentes, pues ahí sí se debe de solicitar este tipo de estudio al menos una vez cada año si es posible, para poder mantener en vigilancia este órgano. Y otra cuestión importante que tiene que ver con las medidas de prevención, de reducción de riesgo con estas pacientes, pues tiene que ver con las cirugías reductoras de riesgo. En ellas está recomendado en las mujeres hacer mastectomía bilateral porque sabemos que disminuye hasta el 90% de riesgo de cáncer de mama. Para mastectomía, por ejemplo, no hay una edad específica a la cual se deba de ofrecer. Obviamente tienen que ser mayores de edad y de preferencia que pues ya hayan terminado su desarrollo de glándulas mamarias. Algo importante de esta cirugía es que tiene muchas implicaciones en cuanto a la autoestima, en cuanto a la imagen corporal, que las pacientes pues sí sufren al tener este tipo de cirugías. Entonces, si la paciente lo desea, porque eso es algo súper importante, aunque nosotros, nuestro trabajo en genética es asesorar, es decir, transmitirle al paciente todo lo que nosotros sabemos de esa enfermedad para que el paciente decida qué es lo más adecuado para ellos. Y estas cirugías reductoras de riesgo en particular sí se las podemos ofrecer, pero no debemos en ningún momento obligar al paciente a hacerlas, justo por este tipo de implicaciones que tienen. De hecho, para que se hagan estas cirugías, las pacientes tienen que pasar también por una valoración por psicooncología para pues estar claros en todo lo que implica hacer este tipo de procedimientos. La salpingoforectomía bilateral también se puede realizar. Esto normalmente, si lo hacen, por ejemplo, la salpingoforectomía en una mujer premenopáusica, el hecho de quitar los ovarios ayuda y disminuye hasta el 50% de riesgo para el cáncer de mama. Entonces, esto es muy importante porque el quitar ovarios también nos puede ayudar a quitar este riesgo para cáncer de mama sin ofrecer una cirugía de mama. Para quitar ovarios sí hay una edad que normalmente recomendamos que sea a partir de los 35 años para no adelantar la menopausia mucho tiempo antes y obviamente pues la paciente tiene que tener paridad satisfecha. En cuanto a el síndrome de Lynch, que este finalmente es como el síndrome de cáncer de colon más frecuente. Si pensamos en el cáncer de colon, podemos dividirlo en dos grandes grupos, el que tiene pólipos y el que no tiene pólipos. El que tiene pólipos, pues el más representativo es la poliposis adenomatosa familiar, en donde los pacientes desarrollan más de 100 pólipos a lo largo del tracto digestivo, principalmente en colon, y estos pacientes o estos pólipos se presentan desde la infancia y desarrollan cáncer de colon usualmente antes de los 40 años en la forma clásica. Y en el no polipósico, pues nos encontramos con este síndrome de Lynch, que representa más o menos el 5% de los casos de cáncer hereditario de colon. Este síndrome de Lynch incrementa el riesgo para cáncer de colon. Los pacientes tienen hasta el 80% de riesgo de desarrollar cáncer de colon. Y esto igual con la población en general, pues si se fijan, es mucho más alto teniendo este diagnóstico que no teniéndolo. El cáncer de endometrio también pueden tener las mujeres riesgo hasta del 60% y cáncer gástrico, el de ovario también es muy, muy frecuente. Pueden tener tumores en el tracto urinario, en el intestino delgado, en el sistema nervioso central. Pueden presentar, justo antes se creía que había como diferentes síndromes relacionados al Lynch, cuando tenían tumores en la cabeza o tumores en neoplasias sebáceas, y ya hemos visto que en realidad todo es el síndrome de Lynch, solamente que presenta pues diferentes, como un espectro distinto del qué tipo de tumoraciones pueden presentar. Por ejemplo, en el INCAN tenemos una familia ya bastante conocida de Lynch,
que quien empezó con el diagnóstico fue un varón ya grande que tuvo un tumor sebáceo. Y en un principio pues nadie sospechaba que pudiera tratarse de algo hereditario hasta que alguien en la familia presentó un cáncer de colon, y ahí cuando hicimos ya todo el abordaje pues vimos que efectivamente se trataba de un síndrome de Lynch, y el señor hasta la fecha, que pues ya tiene varios años en seguimiento con nosotros, lo único que ha presentado del diagnóstico es un tumor sebáceo, pero tuvo una hija que ya tuvo cáncer de ovario, les digo, en la familia ya había habido casos de cáncer de colon, entonces sí es importante justamente esta interrogatorio de los antecedentes de la familia porque nos pueden orientar hacia algún otro diagnóstico. Cáncer de mama en Lynch ya se ha visto que sí hay mayor riesgo en algunas familias. No es de los tumores típicos asociados a este diagnóstico, sin embargo, sí pueden presentar mayor riesgo de tener cáncer de mama. Y cáncer de próstata también ya es uno de los que se ha visto que tienen mayor riesgo de desarrollar. Para hacer el diagnóstico de Lynch, bueno, obviamente aparte de todo el abordaje que hacemos en la consulta de primera vez, utilizamos estos criterios de Ámsterdam, que son criterios en realidad clínicos que nos ayudan justo a sospechar de este diagnóstico. En general, pues tienen que haber 3 o más familiares con algún diagnóstico típico asociado a este síndrome. Un paciente debe ser al menos el familiar de primer grado de otros 2 pacientes en la misma familia. Uno debe ser diagnosticado antes de los 50 años, al menos debe haber 2 generaciones sucesivas de pacientes afectados. Se debe de excluir la poliposis adenomatosa familiar y, bueno, todos los tumores obviamente deben ser evaluados por patología. Estos criterios de Bethesda se utilizan para ver si ese tumor amerita, o sea, el tumor del paciente que estamos sospechando de Lynch, amerita que le hagamos una prueba que se llama prueba de inestabilidad de microsatélites. Los microsatélites son repetidos en tándem que ahorita vamos a hablar un poco de los genes que causan este diagnóstico, pero son genes que participan en una vía de reparación, que es la reparación de bases mal apareadas, que al estar afectada esta reparación, perdón, puede hacer que estos microsatélites, que son como SNPs, polimorfismos que tenemos todos nosotros, puedan incrementar el número de copias. El tumor, recuerden que tiene ya muchas alteraciones o muchas mutaciones diferentes. Si hacemos una prueba en estos tumores, existen kits que te ayudan justamente a medir o a buscar estos microsatélites, y lo que hacemos es que tomamos una muestra del tumor del paciente y una muestra del tejido sano del mismo paciente y comparamos los microsatélites que se encuentren en el tumor y en el tejido sano del paciente para ver si ha habido algún cambio. Si en estos microsatélites en el tumor vemos que ha habido eh, cambio en el número de copias, pues esto nos habla de que sí ha habido inestabilidad, y esto también nos ayuda a confirmar nuestro diagnóstico de que se trata de un síndrome de Lynch. Estos son los genes que causan este diagnóstico, MLH1, MSH2, que son los que más frecuentemente encontramos como causantes del síndrome de Lynch. MSH6 y PMC2, pues es menos de los casos, y EPCAM en realidad, pues sí es menos frecuente. Pero parte de lo que hacemos de la inestabilidad de microsatélites, pues les digo, es una prueba que nos ayuda a ver justo si debemos de ofrecer un estudio molecular para confirmar el diagnóstico. En México, la verdad es que se hace muy poco esta prueba, lo que más tenemos a nuestro alcance es la inmunohistoquímica, en donde los patólogos ven en el tumor si las proteínas MLH1, MSH2, MSH6, PMC2 están presentes en el tumor. Si todas están presentes, pues podemos inferir que no hay una mutación en los genes que justamente eh, se traducen a estas proteínas, pero si alguna de estas proteínas se encuentra ausente, podemos entonces asumir que pudiera tratarse de este diagnóstico. Incluso se han hecho ya varios estudios en donde vemos que de acuerdo en dónde se encuentre la variante patogénica, si se encuentra en MLH1 o en MSH2, en MSH6, podemos saber que pueden tener mayor riesgo para ciertos tipos de cáncer que para otros.
¿no? Aquí, por ejemplo, les puse todas las barritas rojas, son el riesgo que tienen los pacientes cuando son portadores de MLH1. Cuando son portadores de MSH2 son las barritas en naranjas y cuando son portadores de MSH6 son estas barritas en amarillo. Entonces, incluso sí ya se ha visto que puede haber alguna correlación genotipo-fenotipo. Como les decía, pues estos genes que causan este diagnóstico son justamente o tienen que ver con el sistema de reparación de bases mal apareadas. El síndrome de Lynch, pues al tener estos genes con variantes patogénicas y que por lo tanto pues no produzcan la proteína necesaria, pues este sistema se ve afectado y es lo que justamente puede causar esta inestabilidad de nuestro genoma y de alguna manera pues aumentar estos números o estos repetidos en tándem en nuestros microsatélites. Para este diagnóstico también existen guías que nos dicen cómo debemos de cuidar o manejar a estos pacientes, porque pues no solo debemos de cuidarlos por el tipo de cáncer que tuvieron, sino por los tipos de cáncer que pudieran tener. Y de acuerdo a las guías, pues sí nos van diciendo, por ejemplo, por órgano, qué tipo de estudio se podría realizar. En general, para páncreas y próstata, por ejemplo, en Lynch, pues no está muy claro qué tipo de vigilancia hay que tener, pero de los demás tipos de cáncer que pueden presentar los pacientes, pues sí ya está más o menos bien estipulado que hay que ofrecerles. En el caso de las mujeres, la histerectomía reductora de riesgo se puede ofrecer, e incluso también la salpingoforectomía bilateral para disminuir el riesgo de cáncer. El último ejemplo, que ya estamos un poco sobre la hora, este es el síndrome de Lee-Fraumeni. Este es un síndrome que la verdad y afortunadamente no vemos tan frecuentemente. Este síndrome se describió por primera vez por Lee y Fraumeni. Sabemos que los tumores clásicos o típicos de este síndrome es cáncer de mama, que usualmente son edades mucho más tempranas que en aquellas mujeres que tienen variantes patogénicas en BRCA1 o BRCA2. Usualmente pensamos en síndrome de Lee-Fraumeni cuando vemos un caso de cáncer de mama en alguien menor de 31 años. También otro de los tumores típicos son los sarcomas, que estos pueden ser tanto de tejido blando como óseo. Estos sarcomas, la edad promedio del diagnóstico es alrededor de los 15 años y de los más frecuentes en tejidos blandos pueden ser rhabdomyosarcomas o liposarcomas y en hueso los osteosarcomas y los condrosarcomas. Los tumores en sistema nervioso central también la edad promedio es alrededor del 16%, los más frecuentes son astrocitomas, glioblastomas, meduloblastomas, los carcinomas del plexo coroideo, que estos son los más frecuentes en los niños, porque aquí sí puede haber niños afectados, y de hecho, si ven un niño con un carcinoma de plexo coroideo, deben de referirlo a genética y ellos sí tienen indicación para ofrecer un estudio molecular. Y el carcinoma adrenocortical, que también la edad de presentaciones en la infancia, la edad promedio es de 3 años, también estos niños todos deben de ser referidos a genética. Este síndrome pues se caracteriza porque tienen una incidencia acumulada de desarrollar tumores. Se estima que a los 30 años hasta el 50% de los pacientes portadores de una variante patogénica en P53, que es el gen que causa este diagnóstico, van a presentar ya un tumor y a los 70 se estima que casi el 100% de ellos ya va a haber presentado al menos un diagnóstico de cáncer. De la mitad de los pacientes que tienen un tumor, van a desarrollar un segundo primario en los siguientes 10 años y de estos también puede haber quienes desarrollen 3, 4 o más tumores primarios. Aquí les puse otros de los cánceres que pueden presentar este síndrome de Lee-Fraumeni, que en realidad pues puede ser cualquier tipo de cáncer, pero siempre los típicos del diagnóstico y de hecho los que están en los criterios de Chomsky, que se los puse más adelante, que son los que utilizamos para el diagnóstico clínico, pues tienen que ser los primeros 5 que les dije, que son como los diagnósticos típicos de este diagnóstico. Aquí en estas tablas, bueno, les puse de alguna manera como una diferencia entre los riesgos que pueden presentar las mujeres y los varones con este diagnóstico. Las mujeres, por mucho, el tumor más frecuente que presentan, pues es el de mama.
Les decía yo que usualmente pues es una edad mucho más temprana que en el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Pueden presentar sarcomas, tumores cerebrales osteosarcomas, que bueno, son de los que ya hemos mencionado. Y este diagnóstico, como les decía, la gran mayoría de las veces se debe a variantes patogénicas en TP53, en el cromosoma 17. Hemos visto familias que son, o sea, que clínicamente cumplen criterios para P53, para sospechar este diagnóstico, y sin embargo al hacerles el molecular, pues no lo encontramos. Y en algunas de estas familias se han reportado ya variantes patogénicas en otro gen que llamamos CHEK2, que de alguna manera pues puede darnos como un cuadro clínico similar a estos pacientes. Y bueno, para ellos también existen ya guías de seguimiento, básicamente para ellos, aparte de mujeres, de la revisión de mama, que también tiene que ver con la resonancia magnética, la mastografía, en ellas preferimos ir resonancia magnética porque estos pacientes debemos de tratar de evitarles estar expuestos mucho a radiación. Y como pueden presentar cualquier cantidad de tumor, la verdad es que la resonancia magnética de cuerpo completo sería lo ideal para mantener una buena vigilancia, pero pues sí es complicado poderlo hacer y esto se debería de hacer normalmente cada año. Y esa es la última diapositiva.